Bienvenidos a otro segmento de entrevistas de Empleos Clarín por Clarín Web TV. Vamos a hablar hoy, como hemos realizado en otras entrevistas, en otros encuentros, este tema del compromiso, el compromiso de los empleados hacia las organizaciones. ¿Qué tan importante es para las organizaciones el compromiso de su gente? Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que tiene mucha experiencia desde el año 2011, dirige una de las consultoras más importantes que tiene la Argentina, al Grupo Humano. Miguel Cortina, buenas tardes, bienvenidos y gracias por haber aceptado esta charla. No, por favor, gracias a ustedes por el interés en el tema. Bueno, desde el año 2011 están trabajando en el mercado, pero este año fue un año muy particular, porque del mes de abril a junio, si no me equivoco, realizaron una encuesta anónima, donde 350 personas respondieron algo que ustedes querían saber. Exactamente, buscamos establecer cuál era el vínculo entre los valores que se viven en una empresa, entre las recompensas que esa compañía otorga y el compromiso que se genera de los empleados para con su empresa. ¿Qué los motivó a realizar esa encuesta? ¿Qué veían ustedes que venían viendo en el mercado que querían descifrar? Bueno, de hecho, en nuestras intervenciones en las compañías muchas veces vemos cómo es el clima interno para después operar o para después sugerir de qué manera la empresa debería mejorar esto. Pero obviamente cualquier trabajo que uno hace para una empresa para la que nos contratan, esos datos no pueden publicarse. Entonces estábamos muy interesados en ver qué pasaba en una encuesta más amplia, que abarcara mayor cantidad de gente, que fuera multicompañía, y sobre todo teniendo en consideración que el lema de nuestra consultora es empresas más humanas, negocios más rentables. Nosotros creemos firmemente en ello. Bueno, la encuesta tenía algunas preguntas muy puntuales, que las respondió un grupo de personas a partir de los 18 años. Algunas de esas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se ven a 2 años vista en la organización? ¿Van a estar, no van a estar? ¿De qué manera van a estar? La empresa transmite cuáles son los objetivos, la gente conoce cuáles son los objetivos de trabajo, la gente se siente escuchada o no por su jefe. Es un listado de preguntas bastante extenso. ¿Qué fue lo que se encontraron apenas empezaron a revisar las respuestas? Creo que lo más notorio tiene que ver con que cuando uno separa el grupo que nosotros consideramos de alto compromiso, esto es, la gente que a 2 años vista se ve en la misma organización, en el mismo puesto o en un puesto superior, versus la gente que nosotros estimamos que ya está pensando en el afuera, que es la que a 2 años vista se ve despedida, se ve habiendo ya encontrado otro trabajo o buscando trabajo en forma activa. O sea, en estos 3 grupos lo consideramos de bajo compromiso. Todas las cuestiones que tienen que ver con las valoraciones que hacen al clima saltan de forma mucho más notoria en el primer grupo y están mucho más degradadas en el segundo. Bien, ahora, estas respuestas que la gente fue realizando en forma anónima, ¿desnudó un poco la realidad de las empresas argentinas? Yo no te diría de las empresas argentinas, es un fenómeno que se vive a nivel mundial. Cuando hay encuestas de Estados Unidos que da porcentajes muy similares. Lo que creo que es un descubrimiento de los últimos años es que el clima laboral, la relación que podés construir con tu jefe, de la que generalmente tu jefe es más responsable que vos, y qué valores son los que predominan en las organizaciones, tienen mucho más impacto que el que antes se pensaba. Por ejemplo, ¿cómo influye en una persona que una empresa comunique o no sus logros o sus derrotas? El saber, el que la gente se sienta que es comunicada, ya sea de los objetivos de la empresa, si los alcanzó o no los alcanzó y cuáles son los que hay que alcanzar el año siguiente, o qué se espera puntualmente de cada uno de los empleados, te da un marco referencial que si no estás medio a la deriva. Claro. Entonces es natural, es normal, es hasta biológico que una persona con brújula se sienta mejor y por ende va a haber menos incertidumbre y por ende va a poder ejercer su trabajo en forma mucho más asertiva cuando tiene brújula que cuando no la tiene. Claro, estuve repasando un poco el informe que realizó Miguel junto a su equipo de trabajo y una duda que me surgió es, ¿las respuestas variaban según el grupo etario o fueron generalmente parejas?
Mira, nosotros estas conclusiones es para todas las generaciones. Nos tomamos el trabajo de indagar especialmente en la generación Y, que es la que hoy está vista como más voluble, por llamarlo de alguna manera, que está menos atada a las organizaciones, y los porcentajes son muy similares. Una persona de la generación Y, hoy en día, 2014, ¿qué valora en una empresa? Básicamente estas cuestiones. Quizá el mayor cambio de los últimos años es que los que somos un poco más grandecitos hemos visto a estos jóvenes de la generación y decir, ah, mira vos, estos pudieron, estos plantean cosas que nosotros no nos animábamos a plantear, y las plantean y las empresas las toman en consideración. Yo creo que el gran aporte de la generación Y es que también hace que las generaciones anteriores estén viendo por qué yo tengo que vivir para trabajar y nada más que para trabajar. ¿Sí? Claro, entiendo. Ahora, por ejemplo, estos datos, ¿no? Estos resultados que surgen del trabajo de ustedes, ¿qué devolución le harían ustedes a una empresa donde tiene un grupo de gente que está poco tiempo trabajando, que decide irse? ¿Qué recomendación le darían ustedes a esa empresa para que pueda retener ese capital humano? Yo creo que habría que indagar, la entrevista de egreso es una herramienta fundamental. Cuando alguien deja la compañía, habría que tener una reunión invitando a ese empleado a que comente cómo fue su experiencia en la organización, si aprendió, si no aprendió, si se sintió escuchado, si siente que como profesional evolucionó o no, para ver qué cosas hay que corregir. Evidentemente las cuestiones que más hemos indagado en la encuesta, que tienen que ver con qué nivel de coherencia existe entre los valores que se pregonan y los que se viven. Si el sistema compensatorio abona a esos valores que se pregonan o chocan, digamos, hay una incoherencia allí. Mi jefe me escucha, no me escucha, conozco mis objetivos, no conozco mis objetivos. Todas esas cuestiones que podemos decir son naturales de la persona, o sea, es natural que la persona en una situación de respuesta que sí a todas estas cuestiones se sienta mucho más atraída a permanecer en una empresa que si la respuesta a todas esas preguntas es que no, que no, que no, que no. Lo que hemos podido es validar que esto evidentemente es así. La empresa que está teniendo una sangría de gente debería plantearse cómo está haciendo estas cuestiones que tienen que ver no con la índole de la tarea, sino cómo es la tarea realizada, o sea, en qué clima laboral hacemos la tarea. Claro. Una cuestión más que quiero aclarar sobre este informe es que ustedes lo mencionan también, que es la forma de evaluar. Cuando una persona trabaja en un equipo de trabajo, pero la evaluación o la recompensa es individual, ¿cómo sería eso? Una de las preguntas que hicimos es qué tan coherentes ves cada uno en su empresa el sistema de recompensas con la cultura que prepondera. Y nos llamó la atención que aun cuando muchísimas empresas que cuando comunican los valores a sus empleados hablan del trabajo en equipo, luego los resultados grupales no son considerados a la hora de premiar, esencialmente en forma económica, el desempeño de la persona. O sea, lo más frecuente es que se pregone el trabajo en equipo, pero luego las recompensas se asignen en base al desempeño individual. Y ahí hay un conflicto. A vos te están diciendo en un cartelito que a veces está puesto en la sala de directorio o en el comedor de la empresa o en el hall central del edificio que para la empresa es importante que sus empleados trabajen en equipo, pero después los premian de otra manera. Esta es la reseña básica del trabajo que realizaron ustedes durante este año. ¿Era lo que esperaban? ¿Se lo veían venir, como quien dice? Teníamos una cierta presunción. No pensamos que los números iban a ser tan concluyentes, que en todos los valores se dan en forma mucho más acentuada en el grupo que a 2 años vista se ve permaneciendo en la misma empresa que el grupo que ya está pensando en el afuera porque dentro de 2 años no se ve allí. ¿Qué mensaje le darías a esa persona de 20 y pico de años que está atravesando una crisis con su empresa? Que primero vea si existe la posibilidad de que algo cambie en la empresa en la que está, pero evidentemente el cambiar depende más de los directivos que en los empleados. Si hay jefes que no escuchan a su gente, si lo que hacen es básicamente bajar línea, están desperdiciando buena parte del talento de sus empleados y la gente no va a querer estar allí porque no va a evolucionar como profesional. Las empresas tienen que mirarse para adentro y tener en cuenta
que la desmotivación no es un problema que produce solo que de vez en cuando algún empleado renuncie. La desmotivación genera resultados negativos en el empleado que se queda, en el empleado que tiene una dificultad para conseguir otro trabajo y se sigue quedando porque la desmotivación ya existe y no va a trabajar plenamente enfocado en el logro de los resultados que la empresa busca. Claro, esto que estás mencionando es muy importante porque está en una parte del informe donde un empleado desmotivado que se queda en la organización, eso es contraproducente para la propia empresa. Absolutamente, absolutamente. No hay manera de que cuando una persona se sienta incómoda pueda superar eso en el día a día y rendir a pleno. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Miguel. Gracias a ustedes por el interés. Miguel Cortina, director de AL Grupo Humano, una empresa que está trabajando en la Argentina desde el año 2011, que realizó una encuesta muy importante y que ha arrojado datos sumamente interesantes. A ustedes gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en el próximo segmento de entrevistas en Empleos Clarín por Clarín Web TV.